junio de 1826. Estambul se asfixia en la calima abrasadora del principio del verano. Pero en la plaza de At Meidanu, junto al antiguo hipódromo, el aire no es denso por el calor, sino por el miedo y la furia. En el centro de la plaza, como un ídolo derribado, yace un enorme caldero de cobre, volcado de lado. Su superficie opaca y ennegrecida, que ha visto cientos de campañas, refleja ahora los rostros distorsionados de una multitud rugiente. El caldero está vacío, y ese vacío grita más fuerte que miles de gargantas. Para cualquier habitante de la capital imperial, desde el derviche mendigo hasta el visir de seda, esta señal era clara y terrible. No es un simple utensilio de cocina, es un kazán, el símbolo sagrado de la 65ª horta del cuerpo de Genízaros. Un caldero volcado significaba solo una cosa: los genízaros rechazaban la comida del sultán, su favor. Declaraban un motín, marchaban hacia el palacio. Alrededor del caldero, un mar de gorros de fieltro blanco, conocidos como burk, con un trozo de tela que cae por la espalda, simbolizando la manga del santo Haji Bektash. Miles de guerreros, cuyos antepasados fueron una vez el terror del mundo cristiano, la élite del ejército otomano, eran ahora el principal tumor que corroía el cuerpo del imperio desde dentro. Sus temibles gritos de «¡Alá! ¡Alá!» ya no infundían pavor en los enemigos de la fe, sembraban el pánico en los corazones de su propio soberano, el Padishah Mahmud II, cuyas reformas e intentos de crear un nuevo ejército europeo consideraban una traición a las tradiciones seculares. Durante los últimos 200 años, escenas como esta se habían convertido en una terrible rutina para Estambul. Un caldero volcado significaba sultanes depuestos y asesinados, casas de dignatarios quemadas, sangre en los adoquines y el poder de la turba dictando su voluntad al trono. Pero esta vez algo era diferente. En el aire flotaba algo más que el presentimiento de otro golpe de palacio. Era el presentimiento del fin. En las ventanas del palacio de Topkapi, oculto a los ojos de los amotinados, el sultán Mahmud II no sentía el terror paralizante que atenazaba a muchos de sus predecesores. En sus ojos ardía el fuego frío de un hombre que se había preparado durante años para este día. Sabía que hoy se decidiría todo, o rompía la columna vertebral de este monstruo que él mismo había alimentado y mantenido, o el monstruo lo devoraría a él y a los restos de un imperio otrora grande. Faltaba muy poco para la hora fatídica en que, sobre la mezquita azul, se alzaría el sagrado estandarte verde del profeta, convocando a todos los fieles a una guerra santa contra los rebeldes. Esta historia no es simplemente el relato de un cuerpo militar. Es una saga de 500 años sobre el mayor experimento social y militar de la historia de la humanidad. Es una epopeya sobre cómo, a partir de esclavos arrancados de sus familias y convertidos a una fe ajena, se crearon los guerreros más leales y eficaces de su tiempo. Y sobre cómo estos ideales esclavos guerreros, al tomar conciencia de su poder con el tiempo, se convirtieron en los tiranos más terribles, en un estado dentro del estado, en verdugos y hacedores de sultanes. Esta es la historia del nacimiento, la edad de oro, la decadencia y el sangriento final del cuerpo de Genízaros, es decir, el nuevo ejército, que se convirtió a la vez en la mayor fuerza y en la maldición mortal del Imperio Otomano. Antes de que en el escenario histórico aparezcan las temibles figuras de los guerreros con gorros blancos, es necesario comprender qué fuerza, qué necesidad histórica inexorable los engendró, porque el cuerpo de Genízaros no surgió de la nada. Fue forjado en el crisol de una época, en la llama de una guerra santa y en los dolores del nacimiento de un nuevo imperio. Su aparición fue la respuesta a un desafío fundamental que enfrentaron los primeros gobernantes otomanos. A principios del siglo XIV, Anatolia o Asia Menor era un mosaico de principados turcos enfrentados, los llamados beyliks.
Eran fragmentos del otrora poderoso sultanato selyúcida aplastado por la invasión mongola. Al oeste de este caldero hirviente, en la frontera con el decadente imperio bizantino, se encontraba un modesto beylik fundado por un legendario jefe llamado Osman Gazi. Los primeros otomanos no eran señores de imperios, sino líderes de gazis, es decir, guerreros de la fe. Eran nómadas turcos, guerreros pastores, cuya vida estaba subordinada a dos principios fundamentales, el Islam y la guerra contra los infieles. Su ideología era simple y clara: expandir los límites de la casa del Islam a expensas de la casa de la guerra. Cada incursión en tierras bizantinas no era solo un saqueo, sino una obra piadosa. Su ejército consistía en caballería tribal, los famosos sipajis y los jinetes irregulares akinci. Estos guerreros eran valientes, rápidos y escurridizos, pero su fuerza era al mismo tiempo su principal debilidad. El problema residía en su lealtad. Los jefes turcos, los beys que traían sus contingentes bajo el estandarte de Osman y sus sucesores, lo veían solo como el primero entre iguales. Su lealtad no se basaba en la disciplina estatal, sino en la devoción personal y, lo que es más importante, en una parte del botín de guerra. Podían retirar sus tropas en cualquier momento si se sentían agraviados o no estaban de acuerdo con la política del sultán. Esta estructura tribal y feudal era eficaz para las incursiones y la conquista de tierras, pero era completamente inadecuada para la construcción de un estado centralizado y sólido, y para librar guerras largas y planificadas que requerían asedios y una disciplina estricta. El hijo de Osman, Orhan, y especialmente su nieto, Murad I, que reinó en la segunda mitad del siglo XIV, se enfrentaron a este problema en toda su magnitud. Sus conquistas se extendieron mucho más allá de Anatolia. Cruzando los Dardanelos, comenzaron una rápida conquista de los Balcanes. La ciudad de Adrianópolis, también conocida como Edirne, cayó y se convirtió en su nueva capital. Bulgaria, Serbia, Macedonia, uno tras otro, los países cristianos se inclinaban ante la media luna otomana. El estado crecía rápidamente, transformándose de un beylik fronterizo en un verdadero imperio que se extendía por dos continentes. Y este nuevo imperio necesitaba un nuevo ejército. Murad I necesitaba un instrumento militar que poseyera tres cualidades clave que la caballería tribal turca no tenía. En primer lugar, una lealtad personal absoluta al sultán. Se necesitaban guerreros que no conocieran a otro señor que el padishah, soldados no vinculados por lazos de parentesco con la nobleza turca y sin posesiones de tierras propias que pudieran hacerlos independientes. En segundo lugar, una disciplina de hierro, para tomar las poderosas fortalezas europeas y para hacer frente a los ejércitos de caballería acorazada, se requería una infantería firme y bien entrenada, capaz de mantener la formación bajo cualquier embestida y de llevar a cabo metódicamente los trabajos de asedio. La caballería turca no era adecuada para esto. En tercer lugar, una preparación constante para el combate. El imperio necesitaba un ejército regular y profesional, mantenido por completo por el Estado, y no una milicia que se reunía de vez en cuando. ¿De dónde sacar a tales hombres? La respuesta se encontró en la lógica misma de las conquistas otomanas. Los nuevos súbditos del sultán en los Balcanes eran cristianos. Según la ley islámica, ellos, como gente del libro, tenían derecho a practicar su fe a cambio del pago de un impuesto especial, la yizia, y el reconocimiento de la autoridad del gobernante musulmán. Pero también eran un recurso humano inagotable. Fue entonces, durante el reinado de Murad I, alrededor del año 1365, cuando nació una idea genial y, al mismo tiempo, monstruosa en su esencia. La idea de crear un cuerpo de guerreros de élite a partir de niños tomados como tributo de los pueblos cristianos sometidos. Estos niños, arrancados de su familia, su patria y su fe a una edad temprana, educados en el más estricto espíritu islámico y militar,
debían convertirse en los servidores ideales del trono. No tendrían otras raíces que el servicio al sultán, ninguna otra familia que el cuartel, ningún otro propósito en la vida que la guerra para la gloria del Padishah y del Islam. Así se sentaron las bases del sistema de Devshirme, o impuesto de sangre, y del cuerpo de Yenicheri, que significaba nuevo ejército. La leyenda cuenta que cuando los primeros reclutas fueron presentados al famoso santo sufí Haji Bektash, este puso la manga de su túnica sobre la cabeza de uno de los jóvenes y dijo: «Que su nombre sea Genízaros, que sus rostros sean brillantes, sus brazos victoriosos, sus espadas afiladas, que siempre regresen con la victoria». Este acto simbólico vinculó para siempre a los genízaros con la poderosa y popular orden de los derviches Bektashis, que se convirtió en su protectora espiritual. La creación del cuerpo de genízaros fue un paso revolucionario. Por primera vez en el mundo islámico, se creaba un ejército de infantería regular, reclutado no entre musulmanes de nacimiento, sino entre esclavos cristianos conversos. No fue solo una reforma militar, fue un acto de construcción del Estado que sentó las bases del poder absoluto del sultán otomano. Los genízaros se convirtieron en su guardia personal, sus pretorianos, un contrapeso a la vieja aristocracia turca. Eran la espada forjada especialmente para las necesidades del imperio naciente. Una espada destinada a trazar sus fronteras durante siglos en los mapas de Europa, Asia y África. En una tranquila aldea de los Balcanes perdida entre verdes colinas y rápidos riachuelos, la vida transcurre según un ciclo secular, marcado por el cambio de las estaciones y las fiestas religiosas. Pero cada pocos años, esta paz se ve alterada. En el camino polvoriento aparece un pequeño destacamento, un funcionario otomano con un alto turbante, varios escribas y una guardia armada. Su llegada no augura nada bueno. Son los recaudadores del Devshirme, es decir, el impuesto de sangre. Para los súbditos cristianos del sultán, este era el más terrible y odiado de todos los impuestos. No se llevaba dinero ni grano, se llevaba el futuro, sus hijos, el sistema de Devshirme, que se convirtió en la piedra angular de la formación del cuerpo de genízaros y de toda la élite administrativa de la Sublime Puerta. Fue un fenómeno único y cruel, sin análogos en la historia mundial. El proceso de recaudación del tributo vivo estaba estrictamente reglamentado. Por lo general, se llevaba a cabo cada 3, 5 o 7 años, dependiendo de la necesidad del Estado de nuevos reclutas. Funcionarios especiales, los Turnachibashi, con sus equipos, recorrían las provincias balcánicas, Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, Bosnia. El objetivo eran niños de entre 8 y, más raramente, 20 años. Los criterios de selección eran muy estrictos. Los funcionarios buscaban a los mejores, los más sanos, fuertes, apuestos y, lo que era especialmente importante, los más inteligentes. Se daba preferencia a los hijos de familias nobles o sacerdotales, ya que se creía que tenían mejores aptitudes. También existían una serie de restricciones. No se llevaban al hijo único de una familia, para no interrumpir el linaje. No se llevaban a los huérfanos, ya que se consideraba que les faltaba la educación familiar. No se llevaban a los casados ni a los que ya habían empezado a trabajar y conocido el sabor de la vida independiente. No se llevaban a los habitantes de las grandes ciudades, ya que se les consideraba corruptos y astutos. El candidato ideal era un muchacho robusto e inteligente del campo. La escena de la selección estaba llena de dramatismo. Todos los niños de la edad adecuada se reunían en la plaza central junto con sus padres y el sacerdote local, que debía confirmar su edad y origen según los registros de la iglesia. El funcionario otomano examinaba a cada uno como a un potro de pura sangre, comprobando su estado físico y haciendo preguntas para evaluar su inteligencia. A los que elegía se les inscribía inmediatamente en las listas
describiendo detalladamente su apariencia, su nombre y los nombres de sus padres. Para las familias era una tragedia. Las madres lloraban, los padres apretaban los puños con una rabia impotente. Se llevaban a su hijo para siempre. Sabían que nunca más lo volverían a ver, que lo convertirían al Islam, le darían un nuevo nombre y lo educarían como un enemigo de su propia fe. La resistencia era inútil y se castigaba con crueldad. Sin embargo, con el tiempo, la actitud hacia el devshirme se volvió más compleja y ambigua. En algunas regiones, especialmente en Bosnia, donde el Islam se difundió más rápidamente, algunas familias entregaban voluntariamente a sus hijos. Comprendían que el devshirme no era solo una esclavitud, sino también un increíble ascensor social. Un niño tomado de una pobre cabaña campesina podía convertirse con el tiempo no solo en un genízaro, sino en un pachá, gobernador de una provincia e incluso en el gran visir, es decir, el segundo hombre del imperio. La historia conoce muchos de estos ejemplos, siendo el más famoso Mehmet Pasha Sokolović, un serbio de Bosnia que se convirtió en uno de los más grandes visires del siglo XVI. Para los padres ambiciosos, era una terrible pero única oportunidad de dar a su hijo la posibilidad de una carrera brillante, inalcanzable en su propia sociedad. Tras la selección, comenzaba un largo viaje. Los niños se agrupaban en grupos de 100 a 150 y eran enviados bajo escolta a Estambul. Era un viaje duro, durante el cual abandonaban por primera vez sus lugares de origen y se sumergían en un mundo extraño e incomprensible. A su llegada a la capital, se les sometía a una nueva y aún más exhaustiva revisión. Luego seguía el rito de la circuncisión, que simbolizaba su conversión definitiva al Islam. Después llegaba la siguiente etapa de selección, que determinaba su destino futuro. Los niños más apuestos, inteligentes y capaces, que constituían aproximadamente una décima parte del total, eran seleccionados para el servicio en el palacio. Esta élite, conocida como los Icholanlare, o muchachos del interior, ingresaba en la escuela de palacio, el Enderun, situada en los terrenos del palacio de Topkapi. Aquí recibían una educación brillante, estudiaban el Corán, las lenguas árabe y persa, la caligrafía, la poesía, el derecho, así como el arte militar. De los graduados del Enderun se formaba la élite administrativa y militar superior del imperio. El 90% restante de los niños, los que estaban destinados a convertirse en genízaros, seguían otro camino. Se les llamaba Asemi Oulan, es decir, muchachos inexpertos. Para que se curtieran, aprendieran la lengua turca y los fundamentos del Islam, se les enviaba durante varios años a servir a campesinos y terratenientes turcos en Anatolia. Allí realizaban duros trabajos agrícolas, se acostumbraban a la vida austera y se desarraigaban por completo de sus raíces cristianas. Era un período de aclimatación física y cultural que los transformaba de niños serbios, griegos o albaneses en futuros soldados otomanos. El sistema de devshirme fue el corazón que bombeó sangre fresca a las venas del Imperio Otomano durante casi 3 siglos. Proporcionó al Estado un flujo constante de servidores talentosos y, lo más importante, absolutamente leales, que no tenían otros vínculos que los que tenían con sus compañeros de esclavitud y con su único señor, el sultán. Fue un sistema cruel e inhumano, basado en el secuestro de niños. Pero fue precisamente este sistema el que creó la estructura social y militar única que permitió al Imperio Otomano alcanzar las cimas de su poder. Tras pasar varios años en la dura escuela de la vida con los campesinos turcos en Anatolia, los antiguos niños cristianos, que ya habían olvidado su lengua materna y apenas recordaban los rostros de sus madres, entraban en la siguiente y decisiva etapa de su transformación. Regresaban a la capital para ser alistados en el cuerpo de los Asemi Okao, es decir, la escuela de reclutas. Era el preludio de la verdadera vida de Genízaro. El lugar donde se les forjaba definitivamente como guerreros ideales,
despiadados con los enemigos e incondicionalmente leales al sultán. Los cuarteles de los Asemi-Okaod en Estambul y la vecina Galípoli eran un mundo sometido a una disciplina de hierro y a una estricta rutina. La vida aquí era austera, ascética y completamente aislada del mundo exterior. Los reclutas, los Asemi-Olanlar, se convertían en engranajes de una enorme maquinaria militar, y el objetivo principal de esta maquinaria era borrar los restos de su individualidad y convertirlos en una hermandad única y monolítica. El día comenzaba mucho antes del amanecer con la llamada a la oración. Tras la oración de la mañana, seguían agotadores entrenamientos físicos. A los jóvenes se les obligaba a correr largas distancias, a luchar, a levantar pesas, a transportar sobre sus espaldas enormes piedras y troncos. El objetivo no era solo desarrollar la musculatura, sino también cultivar una increíble resistencia y el hábito del trabajo físico duro. Se consideraba que un guerrero que no fuera capaz de llevar un equipo pesado y participar en los trabajos de asedio era un guerrero incompleto. Luego comenzaba el entrenamiento militar. La base de todo era el tiro con arco. A pesar de la paulatina difusión de las armas de fuego, el arco compuesto turco siguió siendo durante mucho tiempo el arma más importante de los jenízaros, y en el arte de su manejo no tenían rival. Durante horas y horas, los reclutas pasaban el tiempo en los campos de tiro, perfeccionando su puntería hasta la perfección. Paralelamente, se les enseñaba el manejo de las armas blancas, el sable, conocido como kılıç, el yatagán y la daga. Se les enseñaba esgrima, tácticas de combate cuerpo a cuerpo y a actuar en formación. Además de las habilidades puramente militares, a los Asemi-Olanlar se les enseñaban diversas especialidades de ingeniería militar y artesanía. Construían puentes y caminos, participaban en la construcción de fortificaciones y trabajaban en los astilleros construyendo barcos. Esta versatilidad era una de las características clave del cuerpo de jenízaros. En tiempos de paz no solo eran guerreros sino también constructores, artesanos e incluso bomberos y la policía de Estambul. La educación en los Asemi-Okaod se basaba en el principio de la obediencia incondicional y la responsabilidad colectiva. Cualquier infracción de la disciplina se castigaba con crueldad e inexorabilidad. Los castigos corporales eran la norma. El más común era el falaka, que consistía en golpear las plantas de los pies con varas. Pero aún más terrible que el dolor físico era el miedo a la vergüenza y la expulsión. La pena máxima era la expulsión del cuerpo, lo que significaba el fin de todas las esperanzas de futuro. Los oficiales y los compañeros más antiguos inculcaban constantemente a los reclutas los postulados ideológicos clave. El principal de ellos era la lealtad absoluta al sultán, que para ellos no era un simple gobernante, sino un padre, un amo y la sombra de Alá en la tierra. El segundo pilar de su ideología era la pertenencia a la hermandad de los jenízaros, Okak. Debían olvidar a sus familias de sangre. Ahora su familia era su horta, es decir, su compañía, sus padres, sus comandantes y sus hermanos los que, como ellos, eran antiguos esclavos. Este espíritu de corporativismo, de cohesión por un destino común, era increíblemente fuerte. En los cuarteles reinaba un estricto ascetismo. A los reclutas se les prohibía llevar ropa lujosa, dejarse barba, poseer cualquier propiedad más allá de lo más necesario. Su vida estaba completamente sujeta al reglamento. Incluso se les prohibía abandonar los cuarteles sin un permiso especial. Este estilo de vida casi monástico tenía como objetivo que nada los distrajera de su propósito principal, el servicio. El entrenamiento en los Asemi-Okaod duraba varios años. Era un proceso largo y doloroso de selección. Los débiles, los indisciplinados, los incapaces de soportar las penalidades del servicio eran descartados. Solo quedaban los más resistentes y leales. Cuando el mando consideraba que un recluta estaba listo, llegaba un momento solemne.
Se le trasladaba de los Asemi-Okao a una de las hortas de combate del cuerpo principal de Genízaros. Esta transición era un verdadero segundo nacimiento. El joven recibía el derecho a llevar el famoso Burk blanco. Su nombre se inscribía en las listas de la horta y comenzaba a recibir un salario regular. Se convertía en un miembro de pleno derecho de la hermandad militar más elitista y temible del mundo. El proceso de reforjar el alma había concluido. Un niño serbio llamado Dusan o un niño griego llamado Dimitris moría definitivamente. En su lugar nacía el Genízaro Murad o el Genízaro Ali, un guerrero que no recordaba su pasado y que solo veía su futuro en la guerra y el servicio al Padishah. Estaba listo para la batalla, listo para morir a la primera orden de su soberano. Era el arma perfecta creada por el Imperio Otomano para conquistar el mundo. Al convertirse en un genízaro de pleno derecho, el antiguo recluta entraba en un mundo completamente especial, con su propia jerarquía, leyes, tradiciones y una vida cotidiana profundamente simbólica. El cuerpo de genízaros, u Okak, que significa hogar, no era una simple unidad del ejército. Era una orden militar religiosa cerrada, una hermandad, un estado dentro del estado, cuya vida interna estaba impregnada de rituales y símbolos que subrayaban su singularidad y espíritu corporativo. El núcleo del cuerpo eran las hortas, unidades que pueden compararse con regimientos o batallones. En el apogeo del imperio había 196 de ellas. Cada horta tenía su propio número, su propia bandera especial, o bayrak, y sus propias insignias. Las hortas, a su vez, se dividían en unidades más pequeñas. Al frente de todo el cuerpo estaba el AA de los genízaros. Este era uno de los cargos más altos del imperio. El AA no era solo el comandante en jefe, sino también un miembro del Consejo de Estado, o Diván, y poseía un enorme poder e influencia. Su residencia se encontraba en Estambul, cerca de los principales cuarteles de los genízaros. La jerarquía dentro de una horta era compleja y tenía un carácter deliberadamente culinario, lo que subrayaba la idea de una hermandad que compartía la comida de un mismo caldero. El comandante de una horta ostentaba el rango de Chorbachubashi, es decir, jefe de los que sirven la sopa, o repartidor de sopa. Otros rangos de oficiales también tenían nombres culinarios, Ashchubashi, que significaba jefe de cocineros y era el segundo oficial de mayor rango, Karakuyukchu, es decir, ayudante de cocinero, Sakabashi, o jefe de los aguadores. Incluso los oficiales subalternos se llamaban Odabashi, es decir, jefe de habitación. Estos nombres, que hoy nos parecen extraños, tenían un profundo significado. Subrayaban que el comandante no era un señor, sino alguien que se preocupaba por la alimentación y el bienestar de sus soldados hermanos. El símbolo central de la identidad genízara, su verdadera reliquia, era el caldero, o kazán. Cada horta tenía su propio gran caldero de cobre, que se guardaba en el cuartel y se exhibía públicamente los viernes, cuando se repartía el pilaf. El caldero simbolizaba la unidad y el destino común. Aceptar la comida del caldero del sultán significaba aceptar su poder y su favor. Como ya hemos visto, volcar el caldero significaba declarar un motín. Perder el caldero en la batalla se consideraba la mayor de las deshonras para toda la horta. Otro símbolo importante era la cuchara, o kashuk. Cada genízaro llevaba una cuchara de madera o hueso, metida en un soporte especial en la parte delantera de su tocado, el burk. La cuchara era una señal de pertenencia a la hermandad, un símbolo de que siempre estaba dispuesto a compartir la comida con sus compañeros. Las cucharas de los oficiales eran más grandes y estaban decoradas con tallas, sirviendo como insignias de rango. El tocado, el burk, era quizás la parte más reconocible del atuendo genízaro. Era un alto gorro de fieltro blanco. En la parte posterior se le sujetaba un largo trozo de tela, el yaturma,
que caía por la espalda. Según la leyenda, simbolizaba la manga de la túnica del santo Hagi Bektash, con la que bendijo a los primeros genízaros. El burk era un objeto de orgullo y el principal distintivo de un genízaro. Los cuarteles de los genízaros, o nuevas habitaciones en Estambul, eran un enorme complejo de edificios, una verdadera ciudad dentro de la ciudad. La vida aquí estaba estrictamente regulada. Los genízaros vivían en habitaciones comunes, llamadas oda, que eran a la vez cuartel, comedor y lugar de descanso. En el período inicial de la existencia del cuerpo, hasta mediados del siglo XVI, los genízaros estaban sujetos a reglas estrictísimas, similares a las monásticas. Se les prohibía casarse. Se creía que la familia distraería al guerrero de su deber principal, el servicio al sultán. No tenían derecho a dedicarse al comercio o la artesanía. Toda su vida debía estar dedicada a la guerra y al entrenamiento militar. Eran esclavos de la puerta, y un esclavo no podía tener su propia familia o su propio negocio. El salario, ulufe, se pagaba regularmente, 4 veces al año. La ceremonia de pago del salario era un importante ritual de Estado, durante el cual el propio sultán estaba presente como un miembro inscrito de la primera horta y recibía su paga simbólica. Esto subrayaba su conexión con el ejército. Además del salario, los genízaros recibían un sustento completo: comida, ropa, armas. Al retirarse por edad o por herida, recibían una pensión vitalicia. El pilar espiritual del cuerpo de genízaros era la orden sufí de los Bektashis. Esta orden, fundada en el siglo XIII, profesaba una forma sincrética y popular del Islam, que incluía elementos del chiismo, el cristianismo y creencias turcas preislámicas. Las doctrinas de los Bektashis eran simples y comprensibles para el soldado común y diferían mucho del sunismo ortodoxo al que se adhería la corte del sultán. El vínculo con los Bektashis era inseparable. Hagi Bektash era considerado el santo patrón del cuerpo. En cada horta había su propio imán Bektashi, que era el guía espiritual de los guerreros. En los cuarteles había una presencia constante de derviches Bektashis. Esta tutela espiritual desempeñó un papel colosal en la formación de la cosmovisión de los genízaros. Les daba un sentimiento de elección espiritual y justificaba sus guerras contra los infieles. Al mismo tiempo, este vínculo con una orden cuyas opiniones a menudo eran de oposición al poder oficial se convertiría en el futuro en una de las fuentes del libre pensamiento y la desobediencia de los genízaros. Así, el OCAC de los genízaros era un organismo social complejísimo. Daba a sus miembros todo: un hogar, comida, hermanos de armas, una fe, un propósito en la vida y seguridad en el mañana. A cambio, exigía una cosa: una sumisión total e incondicional. Este sistema, basado en una disciplina estricta, una solidaridad corporativa y una ideología espiritual, convirtió a los genízaros en la fuerza militar más eficaz y temible de su tiempo. Durante un siglo y medio, desde mediados del siglo XV hasta finales del XVI, el cuerpo de genízaros vivió su edad de oro. Fue una época de grandes conquistas, un tiempo en que el Imperio Otomano alcanzó el apogeo de su poder, y los genízaros fueron la punta de acero de la lanza que atravesaba los corazones de sus enemigos. Desde las murallas de Constantinopla hasta las puertas de Viena, desde las arenas de Egipto hasta las montañas de Persia, en todas partes su disciplina, su resistencia y su armamento avanzado decidieron el resultado de grandes batallas. No eran solo una élite, eran una fuerza que cambiaba el mapa del mundo. Y mientras las grandes potencias de Europa estaban ocupadas en guerras intestinas, en Oriente crecía una fuerza que pronto se convertiría en su principal pesadilla. La maquinaria de guerra otomana, afinada a la perfección, se preparaba para su principal triunfo, y en el centro de esta maquinaria, como un corazón palpitante, se encontraba el cuerpo de genízaros, cuyo nombre ya se pronunciaba en susurros en los palacios reales desde Buda hasta París. El punto de inflexión que inscribió para siempre el nombre de los genízaros en los anales de la historia mundial
fue el asedio y la toma de Constantinopla en 1453. Esta ciudad, capital de un milenario imperio bizantino, se consideraba inexpugnable. La defendían las murallas dobles de Teodosio, las más poderosas del mundo. El joven y ambicioso sultán Mehmed II, apodado Fatih, es decir, el conquistador, lanzó contra ella todas sus fuerzas. Los genízaros constituían el núcleo de su ejército, mientras las tropas irregulares de los Bashi-Basuks y las milicias de Anatolia iban en las primeras y mortíferas oleadas de ataque para desgastar a los defensores. Los genízaros permanecían en la reserva. Mehmed los mantuvo a su lado hasta el momento decisivo. Después de varias semanas de feroces combates, cuando las gigantescas bombardas otomanas abrieron brechas en las murallas, el sultán dio la orden. Bajo el ensordecedor estruendo de tambores y trompetas, en la niebla del amanecer, los genízaros se lanzaron al asalto. Era una máquina de muerte perfectamente engrasada. Marchaban en columnas densas, sin prestar atención a las bajas, bajo una lluvia de flechas, piedras y brea hirviendo. Su disciplina de hierro y su fanática lealtad al sultán les permitían hacer lo que otras tropas no podían: atacar una y otra vez los tramos más fortificados. Fue un genízaro llamado Hassan de Ulubat quien primero escaló la muralla e izó en ella el estandarte otomano, convirtiéndose en el símbolo de esta gran victoria. Tras su muerte, decenas de otros siguieron su ejemplo. Su empuje imparable acabó por quebrar la resistencia de los últimos defensores. La caída de Constantinopla no fue solo una victoria militar, fue un acontecimiento simbólico que marcó el fin de una era y el comienzo de otra, y los genízaros fueron el principal instrumento de este punto de inflexión histórico. Una de las principales razones de los éxitos militares de los genízaros fue su temprana y masiva adopción de las armas de fuego. Mientras los ejércitos europeos todavía apostaban por la caballería y los ballesteros, los otomanos reconocieron rápidamente el potencial de las armas de fuego portátiles. Ya en el asedio de Constantinopla, los genízaros utilizaron activamente arcabuces. A principios del siglo XVI, durante el reinado del sultán Selim I el Severo, el cuerpo de genízaros fue completamente reequipado con mosquetes. Esto les dio una ventaja decisiva sobre sus principales adversarios en Oriente: el poder safávida persa y el sultanato mameluco en Egipto. En la batalla de Chaldirán, en 1514, los genízaros, resguardados tras una barricada de carros encadenados, el llamado Tabur, recibieron a la famosa caballería Kisilbash del Shah persa Ismail con un muro de fuego de plomo. Miles de jinetes persas considerados invencibles fueron cegados por las descargas de los mosquetes sin siquiera lograr llegar a las posiciones otomanas. Esta victoria no solo detuvo el avance del chiismo hacia el oeste, sino que también demostró al mundo entero la superioridad de una nueva táctica, basada en la combinación de artillería y el uso masivo de infantería con armas de fuego. Apenas unos años después, en las batallas de Marj Davik en 1516 y Ridanilla en 1517, la misma táctica se aplicó contra los mamelucos. El ejército mameluco, que todavía confiaba en los sables y el valor de su caballería, fue literalmente barrido por el fuego de los genízaros y la artillería otomana. Como resultado de estas victorias, Siria, Palestina y Egipto pasaron a formar parte del Imperio Otomano, que se convirtió en el hegemón indiscutible del mundo islámico. El reinado del hijo de Selim, Solimán I el Legislador, conocido en Europa como el Magnífico, que duró de 1520 a 1566, fue el cenit del poder otomano, y los genízaros fueron su principal argumento en las disputas con los monarcas europeos. En la batalla de Mohacs, en 1526, el ejército otomano se enfrentó a las fuerzas unidas del Reino de Hungría.
El joven rey húngaro Luis II, confiando en la potencia de su caballería pesada, la lanzó en un ataque suicida contra el centro de las posiciones otomanas. Los otomanos, aplicando una maniobra táctica, se abrieron, dejando que los caballeros penetraran en sus filas, tras lo cual los jenízaros y la artillería abrieron fuego cruzado sobre ellos desde 3 lados. La flor y nata de la nobleza húngara, acorazada, fue aniquilada en 2 horas. Esta catástrofe llevó a la caída del reino de Hungría y abrió a los otomanos el camino hacia el corazón de Europa. Los jenízaros fueron la principal fuerza de choque en el asedio de Viena en 1529 que, aunque fracasó, aterrorizó a toda la Europa cristiana. Lucharon en Rodas, en Persia, en el norte de África. Su número creció de unos pocos miles en el siglo XV a más de 20.000 bajo Solimán. Eran la infantería más profesional, disciplinada y bien armada de su tiempo. Su reputación era tal que su sola presencia en el campo de batalla podía desmoralizar al enemigo. Su marcha acompasada al son de la orquesta militar Mehter, su temible grito de guerra, sus gorros blancos que se vislumbraban en el humo de la pólvora, se convirtieron en el símbolo del poder otomano irresistible. En esta edad de oro, eran exactamente lo que sus creadores habían previsto: el arma perfecta en manos del sultán, el puño de hierro que aplastaba a los enemigos y expandía las fronteras del imperio hasta límites nunca vistos. Pero, como suele ocurrir en la historia, la cima del poder ya albergaba las semillas de la futura decadencia. Cuando el estruendo de las batallas amainaba y el ejército regresaba victorioso a Estambul, para los jenízaros comenzaba otra vida, no menos reglamentada e importante que la guerra. Sus enormes cuarteles en la capital no eran un simple lugar de descanso entre campañas. Eran una jaula de oro en la que los sultanes mantenían a su fuerza más temible y potencialmente peligrosa. La vida pacífica de los jenízaros era una mezcla de privilegios, deberes rutinarios y estrictas prohibiciones, y fue precisamente en esta cotidianidad donde comenzaron a aparecer las primeras grietas, al principio imperceptibles, que con el tiempo se convertirían en abismos. En tiempos de paz, a los jenízaros se les asignaban numerosas tareas. No solo eran un ejército, sino también la principal fuerza para mantener el orden en la enorme e inquieta metrópolis que era Estambul. Las hortas más elitistas prestaban servicio de guardia en el palacio de Topkapi. Vigilaban las puertas y patios exteriores, garantizando la seguridad del sultán y su harén. Estar tan cerca del centro del poder era un gran honor, y daba a los oficiales jenízaros la oportunidad de estar al tanto de todas las intrigas palaciegas. Las patrullas de jenízaros recorrían las calles de Estambul las 24 horas del día, velando por el orden, previniendo robos y disolviendo peleas. Sus comandantes, los zorbachus, desempeñaban de hecho las funciones de jefes de policía en sus distritos. En una ciudad construida predominantemente de madera, los incendios eran una amenaza constante y terrible. Unidades especiales de jenízaros, los Tulumbasilar, equipados con bombas manuales, eran la principal fuerza que luchaba contra el fuego. Su valentía y organización al extinguir incendios eran legendarias. Las guarniciones de jenízaros se acuartelaban en todas las fortalezas clave del imperio, desde Belgrado hasta Bagdad. Prestaban servicio en las fronteras, controlaban las rutas comerciales y recaudaban impuestos. Estas diversas tareas convertían a los jenízaros en una parte inseparable de la vida cotidiana del imperio. Eran omnipresentes y estaban constantemente a la vista, lo que fortalecía aún más su estatus y su sentimiento de importancia. Siendo esclavos de la puerta, los jenízaros gozaban de privilegios inaccesibles para otros súbditos del sultán. Recibían un salario alto para la época, que se aumentaba regularmente, especialmente después de campañas exitosas o del ascenso al trono de un nuevo sultán. El pago de la propina de entronización a los jenízaros se convirtió en una tradición obligatoria.
tenían derecho al mejor aprovisionamiento de alimentos y materiales. Su estatus era tal que incluso los más altos funcionarios del imperio intentaban no entrar en conflicto con ellos. Un simple genízaro podía insultar fácilmente a un pachá en la calle, y éste prefería soportarlo, sabiendo las consecuencias de una disputa con todo el cuerpo. Solo estaban sujetos a la jurisdicción de sus propios oficiales, lo que creaba un sentimiento de impunidad. Sin embargo, esta vida privilegiada en la capital, lejos de las penalidades de la guerra, también tenía su lado negativo. Largos periodos de paz conducían al ocio y el ocio al descontento. Cualquier retraso en el pago del salario, cualquier sospecha de que se les engañaba en el reparto de víveres, o simplemente un rumor sobre una decisión impopular de las autoridades podía ser la chispa que encendiera un motín. Los cuarteles se convertían en un caldero hirviente donde maduraban las conspiraciones y se tejían las intrigas. Fue en el período de apogeo, durante el reinado de Solimán el Magnífico y sus sucesores en la segunda mitad del siglo XVI, cuando en el estricto sistema comenzaron a producirse cambios que a la larga resultarían fatales. Inicialmente a los genízaros se les prohibía estrictamente formar una familia, pero con el tiempo, esta prohibición se volvió cada vez más formal. Los guerreros, al regresar de las campañas, formaban familias no oficiales y luego oficiales. Las autoridades hacían la vista gorda. La aparición de familias significaba que el genízaro ahora estaba vinculado a la vida de la capital no solo por el servicio, sino también por el hogar. Sus intereses se desplazaban de la guerra y el cuartel al bienestar de su casa y sus hijos. Junto con las familias, surgieron nuevas necesidades. El salario ya no era suficiente. Los genízaros, en violación de todos los estatutos, comenzaron a dedicarse al comercio, a abrir cafés, tiendas y talleres. Utilizaban su estatus para obtener exenciones de impuestos y protección contra la competencia, transformándose de guerreros en tenderos y empresarios. Su entrenamiento militar pasó a un segundo plano. El cambio más perjudicial fue la destrucción gradual del sistema de Devshirme. La demanda de plazas en el cuerpo de genízaros se hizo tan grande que comenzaron a infiltrarse personas que no tenían derecho a ello. Al principio fueron los hijos de los propios genízaros, quienes, aprovechando los contactos de sus padres, se alistaban en el cuerpo, eludiendo el complejo proceso de selección y entrenamiento. Luego, a cambio de sobornos, se empezaron a inscribir en las listas los hijos de simples turcos que veían en el estatus de genízaro solo una fuente de ingresos y privilegios. Estos reclutas, que no habían pasado por la dura escuela de los Asemio Kağ, no tenían experiencia de combate y no habían sido educados en el espíritu de lealtad absoluta al sultán, diluyeron el núcleo del cuerpo. Para ellos el servicio no era un deber sagrado, sino una sinecura. A finales del siglo XVI, el sistema de Devshirme prácticamente dejó de funcionar y luego fue abolido por completo. El cuerpo de genízaros pasó de ser una casta de guerreros esclavos de élite a convertirse en una corporación hereditaria que defendía sus privilegios económicos y sociales. La jaula de oro resultó ser demasiado cómoda. Los guerreros que una vez solo soñaban con la gloria en el campo de batalla, conocieron el sabor de una vida pacífica y acomodada. Sus espadas y mosquetes seguían siendo armas temibles, pero en sus corazones ya se había instalado la herrumbre de la codicia y la arbitrariedad. Seguían siendo la fuerza más poderosa del imperio, pero esa fuerza comenzó a volverse cada vez más no contra los enemigos externos, sino contra sus propios amos. La era de las grandes victorias llegaba a su fin. Comenzaba la era de las grandes revueltas. Con la llegada del siglo XVII, el Imperio Otomano entró en un período de crisis prolongada. La era de las conquistas rápidas fue reemplazada por guerras difíciles y agotadoras en dos frentes, con los Habsburgo en Hungría y con Persia en el este. Los éxitos militares se volvieron raros, las derrotas frecuentes,
Y esta decadencia general del imperio se reflejó de la manera más directa en su principal fuerza militar, el cuerpo de jenízaros. La hoja que una vez brilló en los campos de batalla comenzó a cubrirse de óxido. Al perder su poder de combate, los jenízaros, por paradójico que parezca, solo aumentaron su influencia política, convirtiéndose de un pilar del trono en su principal amenaza. Comenzaba un largo y doloroso período en el que la sombra del Burj jenízaro se hizo más larga y aterradora que la del trono del sultán. Sus cuarteles en la plaza de At-Meidan se convirtieron en un verdadero centro político, capaz de decidir el destino de los visires y de los propios padishahs. Las causas de la disminución de la capacidad de combate de los jenízaros eran complejas y se arraigaban en los procesos de descomposición que habían comenzado en el siglo anterior. El abandono definitivo del sistema de Devshirme tuvo consecuencias catastróficas. El cuerpo se llenó de gente al azar, sin motivación ni entrenamiento. Los hijos de jenízaros y los ciudadanos que se alistaban en el cuerpo a cambio de sobornos veían el servicio solo como una forma de recibir un salario. Muchos de ellos, aunque figuraban en las listas y recibían dinero, no vivían en los cuarteles y no participaban en las campañas. Eran los llamados jenízaros de papel. El número del cuerpo se infló a 100.000 hombres o más, pero su valor de combate real disminuyó de forma constante. Los jenízaros, orgullosos de sus antiguas victorias, mostraban un conservadurismo extremo. Despreciaban cualquier innovación en el arte militar, mientras los ejércitos europeos, que habían pasado por el crisol de la guerra de los 30 años, perfeccionaban la táctica lineal, mejoraban los mosquetes pasando a las llaves de chispa e introducían las bayonetas. Los jenízaros seguían confiando en armas y tácticas obsoletas del siglo XVI. Su valentía individual ya no podía compensar su atraso táctico. En las batallas contra la infantería austriaca o rusa, sufrían derrotas cada vez más a menudo. La disciplina de hierro del pasado quedó en las leyendas. En las campañas, los jenízaros a menudo se dedicaban al saqueo no solo del territorio enemigo, sino también del suyo propio. Se negaban a obedecer las órdenes que consideraban demasiado peligrosas y podían matar a un comandante que no les gustara. En tiempos de paz, aterrorizaban a la población de Estambul, dedicándose a la extorsión. De protectores, se convirtieron en opresores. Paralelamente a la decadencia militar, crecía su influencia en otras esferas. Los jenízaros se convirtieron en una poderosa fuerza económica. Controlaban sectores enteros de la artesanía y el comercio en la capital. Sus cafés no eran solo lugares de ocio, sino centros de la vida social, donde se difundían rumores, se leían poemas satíricos y maduraban las conspiraciones. Invertían dinero en caravanas comerciales, se dedicaban a la usura. Sus intereses económicos se entrelazaban estrechamente con los de los mercaderes y artesanos de la capital, lo que les proporcionaba una amplia base de apoyo social. Cualquier intento de las autoridades de recortar sus privilegios económicos conducía inmediatamente a un motín. Los jenízaros, al dejar de ser una casta aislada, se integraron estrechamente en la vida de Estambul. Se emparentaron con familias de ulemas, es decir, teólogos y juristas islámicos, lo que les dio apoyo ideológico. Los ulemas, descontentos con las reformas o la occidentalización, a menudo utilizaban a los jenízaros como su brazo armado para presionar al sultán. Esta alianza de militares conservadores, clérigos y gremios de artesanos se convirtió en un lobby reaccionario potentísimo que frenaba cualquier desarrollo del imperio. El principal instrumento de influencia política de los jenízaros fue el motín. La expresión volcar el caldero entró en la lengua turca como sinónimo de rebelión. El mecanismo del motín estaba perfeccionado al detalle. Todo comenzaba con un sordo descontento en los cuarteles. El motivo podía ser cualquier cosa: un retraso en el pago del salario, la mala calidad del pan, rumores sobre la creación de nuevas unidades militares rivales
o simplemente un visir impopular. El descontento se avivaba en los cafés y en reuniones secretas. Luego, a la hora convenida, los genízaros de una o varias hortas sacaban sus calderos a la plaza de At-Meidanu y los volcaban. Era la señal para toda la ciudad. A los amotinados se unían inmediatamente otras hortas de genízaros, así como la plebe de la ciudad, los lumpen, siempre dispuestos al saqueo. Una enorme multitud se dirigía al palacio de Topkapi. Sus demandas eran por lo general estándar: el pago de una propina y la entrega para su ejecución de los funcionarios que no les gustaban. Gritaban los nombres de aquellos a quienes exigían ejecutar. El sultán se encontraba ante una elección terrible. Podía intentar resistir, pero por lo general no tenía tropas leales capaces de hacer frente a los genízaros. Negarse a cumplir las demandas significaba el asalto al palacio y una muerte casi segura. Por lo tanto, la mayoría de las veces los sultanes cedían. A los desdichados visires y dignatarios que la multitud exigía, se les sacaba por las puertas y se les entregaba para ser despedazados. Sus cuerpos eran colgados de un gran plátano en la plaza, que recibió el siniestro apodo de árbol de los sucesos. Satisfecha su sed de sangre y habiendo recibido el dinero, los genízaros regresaban a sus cuarteles, demostrando su lealtad al sultán al que acababan de humillar. Este círculo vicioso se repitió decenas de veces, socavando los cimientos del poder estatal y haciendo imposible cualquier política a largo plazo. Los genízaros, de ser la espada del Padishah, se convirtieron en una espada de Damocles que pendía constantemente sobre su cabeza. Llegó una época en que el pulso del Imperio Otomano comenzó a latir al ritmo del estruendo de los tambores genízaros que convocaban a la rebelión. Los siglos XVII y XVIII pasaron a la historia de la Sublime Puerta como el tiempo en que los esclavos de la puerta se dieron cuenta finalmente de que eran los dueños de esas puertas. Ya no se conformaban con las cabezas de los visires. Ahora extendían sus manos hacia la sagrada persona del propio Padishah. Deponían y entronizaban a los sultanes con la misma facilidad con que cambiaban a los comandantes de sus hortas. La historia de este período es una sangrienta sucesión de golpes de palacio en los que los genízaros actuaron como árbitros supremos, jueces y verdugos. La ilustración más vívida y trágica de su nuevo poder fue el destino del joven sultán Osmán II, que reinó a principios del siglo XVII. Su historia es un relato aleccionador sobre un audaz reformador que se atrevió a desafiar al sistema y fue despiadadamente destruido por él. Osmán II ascendió al trono siendo un adolescente, pero era un hombre enérgico, educado, y a diferencia de muchos de sus predecesores y sucesores, no estaba dispuesto a ser una marioneta en manos de las camarillas cortesanas. Participó personalmente en la guerra de Chosim contra la mancomunidad de Polonia-Lituania y comprobó de primera mano la total incapacidad de combate del cuerpo de genízaros. Vio su cobardía, su indisciplina, sus constantes exigencias de dinero. Al regresar a Estambul, el joven sultán concibió una reforma radical. Comprendió que el imperio no podía salvarse sin extirpar el tumor genízaro. Su plan era audaz: crear un nuevo ejército leal a él, reclutado entre la población turca y kurda de Anatolia y Siria. Con el pretexto de realizar la peregrinación a la Meca, planeaba viajar a Oriente, reunir allí este nuevo ejército y, a su regreso, disolver y aniquilar al corrupto cuerpo de genízaros. Sin embargo, su plan se conoció en la capital. Los genízaros, incitados por sus comandantes y el clero conservador, vieron en este plan una amenaza mortal a su existencia y sus privilegios. En mayo de 1622 se rebelaron. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Los amotinados irrumpieron en el palacio de Topkapi, exigiendo la entrega de los visires reformadores, a quienes despedazaron de inmediato. Pero no se detuvieron ahí. Por primera vez en la historia otomana,
se atrevieron a levantar la mano contra el propio sultán. Irrumpieron en las dependencias internas del palacio, encontraron a Osmán II escondido y tras someterlo a humillaciones, lo arrastraron a la calle. Al joven Padishah, que el día anterior era el señor de las 3 partes del mundo, vestido con harapos, lo montaron en una vieja yegua y lo pasearon por las calles de Estambul hasta la tristemente célebre fortaleza de Yedikule. Allí, en una de las sombrías torres, fue brutalmente asesinado. Por orden del nuevo gran visir, un títere de los amotinados fue estrangulado con la cuerda de un arco. Fue un sacrilegio inaudito que conmocionó incluso a la sociedad otomana, acostumbrada a muchas cosas. El asesinato de Osmán II fue un punto de no retorno. Los genízaros demostraron que no había límite que no se atrevieran a cruzar. El siglo y medio siguiente estuvo marcado por toda una serie de motines similares, aunque no siempre con un desenlace tan trágico para el monarca. El sultán Ibrahim I, apodado el Loco, con su gobierno excéntrico y derrochador, llevó el tesoro a la bancarrota total. Su insaciable pasión por el lujo, las pieles de Marta Sibelina y las mujeres provocó el descontento de todos los estratos de la sociedad. Los genízaros, actuando de nuevo en alianza con el clero, lo depusieron en 1648 y, con el consentimiento de su propia madre, Kösem Sultán, lo estrangularon. Su hijo de 7 años, Mehmed IV, fue entronizado. El sultán Mustafa II intentó distanciarse de las intrigas de la capital y pasaba la mayor parte del tiempo en su residencia de Edirne. Esto provocó el descontento de los genízaros y los artesanos de Estambul, que perdían ingresos por la ausencia de la corte. En 1703 estalló un motín, como resultado del cual Mustafa II se vio obligado a abdicar en favor de su hermano Ahmed III. La rebelión de Patrona Jalil en 1730 fue una de las más poderosas del siglo XVIII. Se dirigió contra las reformas del sultán Ahmed III y su gran visir Ibrahim Pasha, cuya era de los tulipanes, con sus galantes festividades y su fascinación por la cultura europea. Parecía a los conservadores una desviación de las tradiciones del Islam. La rebelión no fue liderada por un oficial genízaro, sino por un simple comerciante, el albanés Patrona Jalil, pero los genízaros constituyeron su principal fuerza de choque. Como resultado, Ahmed III fue depuesto, su visir asesinado, y muchas de las innovaciones culturales como la primera imprenta turca fueron destruidas. Estos y muchos otros episodios demuestran que, para el siglo XVIII, el poder del sultán se había vuelto en gran medida nominal. El poder real en la capital pertenecía a la cúpula genízara y a sus aliados. Cualquier sultán que subiera al trono sabía que su vida y su trono dependían de la benevolencia de este parlamento armado hasta los dientes. Era su rehén. Esta situación tuvo consecuencias desastrosas para el imperio. En primer lugar, hacía imposibles cualesquiera reformas serias, especialmente en el ámbito militar. Cualquier intento de crear unidades militares alternativas o de introducir la disciplina europea era inmediatamente sofocado por un motín. En segundo lugar, la constante inestabilidad política y el cambio de gobiernos paralizaban la administración del Estado. En tercer lugar, la impunidad y la permisividad de los genízaros socavaban la idea misma de legalidad y orden. El imperio se encontró en un círculo vicioso. Las derrotas militares exigían reformas, las reformas provocaban motines genízaros, los motines conducían a un mayor debilitamiento del Estado y a nuevas derrotas. Se hizo evidente que el Imperio Otomano no podría sobrevivir si no resolvía su principal problema interno. El cuerpo de genízaros, de Salvador, se había convertido en su sepulturero. La única pregunta era quién enterraría a quién primero. Los genízaros al imperio o el imperio a los genízaros.
A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano se encontraba al borde del abismo. Las derrotas en las guerras con Rusia y Austria, los movimientos separatistas en los Balcanes y en Egipto, el colapso económico, todo indicaba que el hombre enfermo de Europa, como se llamaría más tarde al imperio, estaba moribundo. Y todos los que intentaron prescribirle una cura en forma de reformas se toparon con el principal obstáculo: los genízaros. Pero al trono otomano ascendió un hombre destinado a desempeñar el último y decisivo papel en este drama histórico. Su nombre era Mahmud II, y mientras en los cuarteles de Estambul continuaba la vida habitual, llena de ocio, intrigas y pequeña extorsión, en el palacio de Topkapi, el sultán, que en su juventud había sobrevivido a los horrores de otro motín genízaro, preparaba con paciencia y método su respuesta. Sabía que sus predecesores, que habían intentado actuar de frente, habían acabado en el patíbulo. Su camino sería diferente, el de un zorro, no el de un león, el de una larga y secreta preparación para un único y aplastante golpe. Mahmud II, que reinó de 1808 a 1839, no se parecía a sus predecesores. Ascendió al trono como resultado de otro sangriento golpe de Estado, durante el cual fue asesinado su primo, el sultán reformista Selim III, y él mismo estuvo a punto de morir. Esta terrible experiencia le enseñó dos cosas: la necesidad del cambio y el peligro mortal que representaban los genízaros. Comprendió que una confrontación abierta con ellos equivalía al suicidio. Se necesitaba astucia, paciencia y una preparación meticulosa. Los primeros años de su reinado, Mahmud II actuó con extrema cautela. No hizo ningún movimiento brusco que pudiera provocar a los genízaros. Al contrario, les mostró públicamente su favor, les aumentó el salario, les hizo regalos. Adormecía su vigilancia, creando la impresión de un gobernante débil y tradicional que no pensaba en ninguna reforma. Detrás de esta máscara se escondía un trabajo titánico. La principal tarea de Mahmud era crear un nuevo ejército moderno que, en el momento decisivo, pudiera hacer frente a los genízaros. Aprendió de la fallida tentativa de Selim III, cuyo ejército Nizam-Shedid fue aniquilado por los amotinados. Mahmud actuó con más sutileza. Empezó por lo pequeño, creando nuevas unidades militares con el pretexto de la necesidad de dominar las tecnologías militares modernas. Su primer intento fue la creación del cuerpo de los nuevos cazadores. Pero tan pronto como los genízaros sintieron la amenaza, se amotinaron y consiguieron su disolución. Este fracaso solo fortaleció la cautela de Mahmud. El sultán comprendió que su principal baza debía ser la artillería. Concentró sus esfuerzos en reorganizar y rearmar el cuerpo de artillería y el cuerpo de zapadores. Invitó a instructores militares europeos, principalmente franceses y prusianos. A diferencia de los genízaros de infantería, los artilleros tenían más conocimientos técnicos y eran menos conservadores. Mahmud les pagaba generosamente, asegurándose su lealtad personal. Sabía que en los combates callejeros de Estambul, la metralla sería más fuerte que los yataganes. El paso decisivo fue la creación en 1826 del cuerpo de los Eşkinci. La idea se presentó con una astucia diabólica. Se anunció que no se trataba de la creación de un nuevo ejército, sino solo de una modernización del propio cuerpo de genízaros. Se propuso formar nuevos destacamentos con los oficiales genízaros más jóvenes y leales, que serían entrenados en tácticas y manejo de armas europeas modernas. A muchos comandantes genízaros se les sobornó o convenció de que esto aumentaría su propio estatus. De este modo, Mahmud II creaba una división en las filas del propio enemigo, formando un núcleo leal a él dentro del cuerpo de genízaros. Paralelamente a la preparación militar, el sultán libró una guerra ideológica. Se aseguró el apoyo del alto clero. Sus agentes hicieron propaganda entre la población,
hablando de los desmanes de los genízaros, su cobardía en las últimas guerras y de que eran el principal obstáculo para el renacimiento de la antigua gloria del Islam y del imperio. Mahmud II pretendía que, en el momento decisivo, los genízaros se encontraran completamente aislados, sin el apoyo del pueblo, del clero y de otras unidades militares. Esperó pacientemente casi 18 años. Durante este tiempo fortaleció su poder, colocó en puestos clave a hombres de su confianza, creó el núcleo de un nuevo ejército y preparó a la opinión pública. Sabía que solo tendría una oportunidad. Los genízaros, por su parte, sentían que el suelo se hundía bajo sus pies. Veían la aparición de nuevas tropas bien entrenadas. Oían hablar de reformas. Su irritación crecía cada día. Para el verano de 1826, la tensión había llegado a su punto álgido. Mahmud II provocó deliberadamente el conflicto, emitiendo un decreto que introducía un nuevo uniforme y nuevos métodos de entrenamiento para todos los genízaros, siguiendo el modelo del cuerpo de los Eshkinci. Para la masa conservadora de los genízaros, esta fue la gota que colmó el vaso. Llevar el uniforme de los infieles y aprender de los oficiales francos era para ellos un insulto inaudito. Mahmud había logrado su objetivo. Había acorralado a la bestia. El 15 de junio de 1826, los genízaros hicieron lo que él tanto esperaba. Salieron a la plaza de At-Meidanu y volcaron sus calderos. Pero esta vez el sultán estaba preparado. La trampa se había cerrado. La hora de la verdad había llegado. El 15 de junio de 1826 pasó a la historia otomana con el nombre oficial de acontecimiento auspicioso o feliz. Pero para los miles de genízaros reunidos en la plaza de At-Meidanu fue el día del apocalipsis. Su acto ritual de desobediencia, los calderos volcados, esta vez no provocó el pánico en el palacio. En su lugar, puso en marcha un mecanismo de aniquilación cuidadosamente planeado que el sultán Mahmud II había estado preparando durante casi 2 décadas. Cuando la noticia del comienzo del motín llegó al palacio, el sultán actuó sin la menor vacilación. Era su hora, su gambito histórico. Lo primero que hizo fue ordenar que se sacara del tesoro del palacio de Topkapi y se llevara a la mezquita del sultán Ahmed, o mezquita azul, la reliquia sagrada, el estandarte sagrado del profeta Mahoma. El despliegue de este estandarte era una medida excepcional, que significaba un llamamiento a todos los musulmanes fieles a una guerra santa, una yihad. Al mismo tiempo, por todo Estambul, los heraldos y los imanes desde los minaretes se dirigieron al pueblo, pero esta vez no llamaban a la sumisión, sino a la lucha. Convocaban a todos los súbditos leales al sultán, a todos los que estaban cansados de la arbitrariedad, los saqueos y la cobardía de los genízaros, a reunirse bajo el estandarte sagrado para la defensa de la fe, del Padishah y del Estado. El efecto fue abrumador. Mahmud II había calculado brillantemente el momento psicológico. Años de propaganda y los desmanes reales de los genízaros habían hecho su trabajo. Miles de personas respondieron a la llamada. Estudiantes de las madrazas, artesanos, comerciantes, ciudadanos comunes, armados con lo que pudieron, acudieron a la mezquita azul. Mientras tanto, las tropas leales al sultán tomaban posiciones clave. Los artilleros del cuerpo de Topçu sacaron sus cañones a las alturas que rodeaban la plaza de At-Meidanu. Los jinetes y los destacamentos de los Eshkinci bloquearon las calles que conducían desde los cuarteles de los genízaros, cortando las vías de retirada de los amotinados. Los genízaros, acostumbrados a que a la vista de sus gorros blancos todos huyeran despavoridos, descubrieron con asombro que esta vez la ciudad no estaba con ellos, sino contra ellos. Se encontraron en una trampa, completamente aislados. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, los genízaros se retiraron de su plaza a su principal bastión, el enorme complejo de cuarteles. Atrincheraron las puertas y se prepararon para la defensa, quizás todavía con la esperanza de que el sultán negociara,
como había ocurrido antes. Pero Mahmud II no tenía intención de negociar. Dio la orden que tanto tiempo había esperado. La artillería abrió fuego. Sobre los viejos cuarteles de madera, abarrotados de miles de personas, se abatió una lluvia de metralla y balas de cañón al rojo vivo. La madera prendió al instante. Comenzó el infierno. Los cuarteles se convirtieron en una trampa de fuego. Los genízaros que intentaban salir de los edificios en llamas caían bajo el fuego cruzado de la artillería y los fusiles de las tropas leales. Los que intentaban romper el cerco se encontraban con una feroz resistencia y el odio de los ciudadanos armados. La masacre duró varias horas. La plaza y las calles adyacentes quedaron cubiertas de cuerpos. Según diferentes estimaciones, ese día murieron entre 6.000 y 10.000 genízaros. No fue una batalla, fue un exterminio metódico. Al anochecer, todo había terminado. Las principales fuerzas del cuerpo habían sido aniquiladas. Pero Mahmud II no se detuvo ahí. Estaba decidido al arrancar la plaga genízara de raíz. En los días y semanas siguientes, una ola de represalias recorrió todo el imperio. Unidades especiales capturaron y ejecutaron a los genízaros supervivientes y fugitivos. Los atraparon en los cafés, en las casas, los sacaron de sus escondites. Sus bienes fueron confiscados. Sus tumbas en los cementerios de Estambul fueron destruidas. Las lápidas con la imagen del Berk fueron destrozadas. El 17 de junio de 1826, el sultán emitió un decreto oficial que abolía para siempre el cuerpo de genízaros. El propio nombre genízaros fue maldecido y prohibido. Sus estandartes fueron quemados, sus sagrados calderos fundidos. La orden de los derviches Bektashis, sus protectores espirituales, también fue prohibida, sus líderes ejecutados o exiliados. En pocos días, la historia de 500 años del cuerpo militar más famoso del Imperio Otomano llegó a su fin. El final fue terrible, sangriento y despiadado, pero para Mahmud II y para el futuro del imperio era necesario. El acontecimiento auspicioso despejó el camino para reformas militares y administrativas radicales que, aunque no pudieron salvar al imperio de su desintegración final en el siglo XX, le permitieron sobrevivir casi 100 años más. La sangrienta masacre en la plaza de At Meidanu se convirtió en el último y más terrible capítulo de la historia de aquellos que fueron creados como el esclavo guerrero ideal, pero que terminaron como un tirano incontrolable. Cuando el humo sobre las ruinas de los cuarteles de los genízaros se disipó y la sangre en los adoquines de Estambul se secó, el Imperio Otomano respiró con un alivio mezclado de horror. El monstruo que lo había aterrorizado durante 2 siglos estaba muerto. Comenzó una nueva era, la era del Tanzimat, una época de reformas, occidentalización y desesperados intentos de alcanzar a una Europa que se había adelantado. La aniquilación de los genízaros no fue un simple acto de venganza. Fue una operación quirúrgica para extirpar un tumor maligno, sin la cual el paciente estaba condenado. El legado de los genízaros resultó ser tan complejo y paradójico como toda su historia. No dejaron tras de sí solo ruinas y el recuerdo de sangrientos motines. Por un lado, su historia es una advertencia sobre cómo el instrumento de poder más perfecto puede descontrolarse y convertirse en su peor enemigo. Creados como un contrapeso a la vieja aristocracia, con el tiempo se convirtieron ellos mismos en la fuerza más anquilosada y reaccionaria del Estado, frenando cualquier desarrollo. Su ejemplo demuestra claramente el eterno dilema de todo poder autoritario. Cómo crear una fuerza lo suficientemente poderosa para defender el régimen, pero al mismo tiempo lo suficientemente controlable para no amenazarlo. Por otro lado, no se puede negar su grandiosa contribución al nacimiento y apogeo del Imperio Otomano. Durante 3 siglos fueron su principal fuerza de choque, un ejército sin igual. Su disciplina, su innovación en el uso de las armas de fuego, su espíritu corporativo,
Todo esto fue la clave de las increíbles conquistas otomanas. No eran solo soldados, eran el producto y, al mismo tiempo, los constructores de una civilización otomana única en la que un esclavo podía convertirse en visir y un niño cristiano secuestrado en el señor de los campos de batalla. En la memoria histórica de diferentes pueblos, la imagen del jenízaro ha quedado profundamente polarizada. Para los europeos durante mucho tiempo fueron el símbolo de la amenaza otomana, guerreros despiadados y fanáticos, el terror del mundo cristiano. En el folclore de los pueblos balcánicos, de donde eran reclutados por el impuesto de sangre, quedaron como figuras siniestras, secuestradores de niños, un símbolo del yugo extranjero. En la Turquía moderna, la actitud hacia ellos también es ambigua. Su historia temprana se percibe con orgullo, como parte de la grandeza imperial. Su período tardío como un triste ejemplo de decadencia y traición a los intereses del Estado. Pero su huella cultural no se ha borrado. Su música, el estruendoso meter, ha sido revivida hoy y suena en las ceremonias de Estado. Su vívida imagen sigue inspirando a escritores, artistas y cineastas. La historia de los jenízaros no es una simple crónica militar, es un profundo drama humano, el drama de unos niños a los que se les arrebató todo, familia, fe, patria, pero a cambio se les dio la pertenencia a una poderosa hermandad y la oportunidad de alcanzar las cimas del poder. Es la historia de cómo la lealtad absoluta puede degenerar en una arbitrariedad absoluta, y de cómo un sistema construido sobre la negación total de la libertad humana se derrumbó finalmente bajo el peso de sus propios vicios. El eco del caldero volcado resonó durante mucho tiempo sobre el Bósforo. Recordaba a los sultanes reformadores el precio del cambio y cuán terrible puede ser la furia de un mundo viejo que se niega a desaparecer. Era el eco de toda una época, nacida en el fuego de las conquistas y perecida en el fuego de sus propios cuarteles, dejando tras de sí la eterna pregunta sobre el frágil equilibrio entre la fuerza y el orden, entre la lealtad y la traición. Gracias por haber compartido conmigo este largo viaje al pasado. Si esta historia ha sido de su interés, suscríbase al canal para no perderse nuevos capítulos del gran libro de la historia universal.